Como primer punto, pues es un placer para nosotros darle la más cordial bienvenida a esta quinta sesión ordinaria académica, tanto a los que están aquí presentes como a nuestros socios que nos acompañan de forma virtual, esperando que esta sesión sea de gran provecho para todos, que genere un intercambio de ideas que puedan brindar una atención mejor en la calidad del paciente. Como segundo punto, les pedimos la aprobación del acta anterior y el informe de tesorería, que estos documentos se les enviaron previamente por medio de correo electrónico. Y bueno, les pedimos que si están de acuerdo, levanten su mano en este momento. Muchas gracias por unanimidad. Se da por aprobada la acta. Muchas gracias. Y bueno, como tercer punto, presentaremos a nuestro ponente invitado, al doctor Daniel Padilla de Lara. Les voy a platicar un poquito del doctor. Él es médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico especialista en medicina física y rehabilitación y con una alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Colaboró en el ámbito privado en el Hospital Virgen del Carmen y en la coordinación de donación de órganos del IMSS, además de contar con certificaciones de soporte vital. Actualmente se desempeña en la clínica privada Sport Performance, enfocada en medicina del deporte, y es cofundador de la distribuidora de suplementos BioWell Solutions. Y bueno, él nos dará el tema de fisiología del ejercicio en el retorno del deporte. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy el doctor Daniel Padilla. Soy médico especialista en rehabilitación y fisiólogo clínico del ejercicio. El día de hoy les traigo esta charla, un poquito me lo pidieron, sobre todo vinculado ahora con el tema del deporte, de la FIFA, del Mundial. No tocaremos el fútbol como tal, sino solamente cómo es el retorno al juego, ¿sí? Cómo sucede, qué sucede después de una lesión deportiva, qué hay que tomar en cuenta para nosotros poder dar de alta deportiva a nuestro deportista, ¿sale? Entonces, se van a ir con un panorama muy general. Espero que queden muchas dudas, al final las podemos responder todas. Y pues bueno, para comenzar un poquito, dándoles un panorama muy general, 75% de la población que hace ejercicio o deporte lo hace por ocio, ¿sale? Entonces, últimamente, en los últimos años, ha incrementado la frecuencia de la práctica deportiva por ocio. De este 75%, 12% solamente va a competir en niveles entre amigos, una cascarita, algo del fin de semana, mientras que el 10 y el 3% estarán participando en ligas estatales o en ligas nacionales, respectivamente. En el Mundial pasado, en el 2022, en Qatar, 705 jugadores se sometieron a un estudio en donde hicieron un rastreo de las lesiones deportivas con afán de ver cuáles eran las más frecuentes, cómo se manejaron y ver qué solución les daban. Se detectaron 82 lesiones en total, de todo tipo, con una incidencia total de 5.6 lesiones por cada 1000 horas de exposición al juego. ¿Qué pasa después de las lesiones deportivas? ¿Qué sucedió con estas 82 lesiones? ¿Quién decidió cuándo volvieron a jugar? ¿Y cómo se decide que el paciente o el deportista, el atleta, ya está apto para regresar al deporte? Primero hay que definir algo bien importante, la diferencia entre ejercicio y deporte. ¿Qué es el ejercicio? El ejercicio va a ser una actividad física, ¿sí?, que va a estar estructurada, planificada y repetitiva con el objetivo de mejorar alguna condición, algún aspecto de la condición física en general. Es decir, lo vamos a estar traduciendo al ámbito de la salud. Mientras que el deporte también será vinculado o será una actividad física, sin embargo, tendrá el componente de ser reglamentado, de ser competitivo y con exigencias específicas deportivas, técnico-tácticas para poder cumplir con este grado de rendimiento. Entonces podemos ver estas dos diferencias grandes. Ejercicio será salud, mientras que el deporte, el objetivo primario será ganar, ¿sí?
A partir de aquí podemos darnos cuenta que tenemos que diferenciar cómo se trata una lesión por ejercicio y cómo se trata una lesión en el deportista. Un proceso de rehabilitación exitoso en un paciente sedentario no será exitoso en un paciente atleta. Y esto es importante y con esto vamos a abrir. Bien, la lesión deportiva, definámosla ahora. La lesión deportiva es una lesión, vaya, que va relacionada con la actividad deportiva, pero que provoca lo siguiente: una baja del entrenamiento, de la actividad o la competición. Y es importante ver esta lesión deportiva como la imagen que vemos del lado de su lado derecho. Esta imagen del lado derecho lo que hace es integrar la manera en la que vamos a abordar las lesiones deportivas o los factores de riesgo del deporte, ¿sale? Tenemos en la parte de abajo una red de determinantes. Esta red de determinantes serán los factores de todo el conjunto que engloba a mi paciente, que estarán interfiriendo de diferente proporción en el desarrollo o en el desenlace de la lesión deportiva. Hay dos formas de intervenir en esta red de determinantes. O vemos estas determinantes con regularidad y no hacemos una intervención, lo cual, si son regularidades que van en contra de mi deporte, someterán a un riesgo y finalmente en el desenlace de una lesión. Si nosotros vemos estas determinantes, esta red de determinantes con un factor protectivo, vemos específicamente qué áreas influyen más en mi paciente, en qué temporada está, qué está pasando incluso a su alrededor, podré de manera pequeña intervenir con pequeños cambios y logrando grandes adaptaciones. Este círculo virtuoso se puede brindar si estamos viendo constantemente la forma de evaluar la lesión deportiva de esta forma. Tengo a mi paciente que llega, a mi deportista, le hago las mediciones iniciales, se lesiona y ya tengo un parámetro inicial. Yo ya vi en qué contexto se desenvuelve para poder intervenir a partir de este momento. Quiero que entendamos a partir de aquí que la lesión deportiva va a venir a partir de una red de determinantes y que pequeños cambios pueden tener grandes desenlaces, tanto para perjudicar al paciente como para beneficiarlo. Sabemos que la incidencia del deporte sigue en aumento y sobre todo de las lesiones deportivas. ¿Por qué? Por lo mismo que les mencionaba al comienzo, cada vez escuchamos más que no solo la gente hace ejercicio, sino también hace de algún tipo de deporte por ocio o de alguna competición. Sabemos que también las lesiones musculoesqueléticas, sobre todo de miembros inferiores, predomina sobre los miembros superiores, aproximadamente tomando más del 50% de los casos de las lesiones deportivas. Sobre todo rodilla y tobillo serían las áreas más frecuentemente lesionadas. ¿Qué va a provocar esta lesión deportiva? Un tiempo de baja, una pérdida de la condición física o un área de la condición física en especial, un riesgo de relesión si no es tratada correctamente, un impacto psicológico de querer o no retornar al juego y un impacto socioeconómico. Ya sea el atleta de alto rendimiento o sea el paciente que vemos que cascarea el fin de semana, tendrá un impacto en todas estas áreas. Entonces, Van Mechelen nos propone esta secuencia de prevención en donde nos dice, bueno, primero, identificar la incidencia, después, la etiología, posteriormente, empezar a dar medidas objetivas y medibles para yo poder aplicarlas e intervenir en mi paciente y en el desenlace y finalmente evaluar. ¿Tuvo un buen efecto lo que yo hice o al contrario, tuvo algún efecto perjudicial en mi paciente? Esto es importantísimo. Sin embargo, podemos seguir viendo que aquí es un modelo lineal. No se toma esta red de determinantes que también influyen en el desenlace de la lesión deportiva. Entonces, ¿por qué hacer correctamente el retorno al juego? ¿Por qué hacer correctamente el retorno al performance? Aproximadamente el 83% de los atletas de élite después de una lesión de ligamento cruzado anterior regresan al juego, pero no al mismo nivel de performance que antes de la lesión. 72% de los postoperados de ligamento cruzado anterior regresan con éxito al juego, pero solo el 53% al nivel de participación previo a la lesión. Esto quiere decir que hay más de un 30% que no están regresando al nivel de competición previo a la lesión.
el riesgo de relesión se dispara hasta 4 veces más si un proceso de retorno al juego no se lleva a cabo correctamente, y un retorno al performance prematuro puede llevar a consecuencias a largo plazo, no solo en la salud, en el rendimiento y en la carrera deportiva del paciente. Anteriormente se hablaba de un modelo bifásico, un modelo que componía 2 fases, vaya, en donde la primera fase era la fase de rehabilitación. Se encargaba completamente el equipo médico, se hacía la parte de la readaptación. Una vez que se cumplían con los objetivos de esa etapa de rehabilitación, fuerza 5-5, arcos de movilidad completo, pasaba directamente, no inflamación, no dolor, no edema, pasaba directamente a la alta médica y finalmente a el retorno al máximo nivel de rendimiento, en donde el médico a partir de este momento se desentendía del proceso y todo quedaba a cargo del equipo deportivo. Esto hace que hubiera un área gris que no se estaba tomando en cuenta, en donde ese paso de la rehabilitación al retorno a la competición tenía altos riesgos de relesión. Lo que nos provocaba que los pacientes tuvieran mayor tiempo de retorno al juego, mayor riesgo de relesión, que solo se aplicaran aspectos biológicos y clínicos en la evaluación y la progresión del paciente, pero solamente también considerar factores estructurales. Es decir, no la función, no el impacto que trascendía más allá de solo su actividad deportiva a esa lesión. Entonces es aquí donde el médico especialista en medicina de rehabilitación funge un papel fundamental para poder detectar todas las áreas de la función que están deterioradas por la lesión deportiva, donde anteriormente solo participábamos en la fase inicial, en la primera fase. Y es aquí donde nos proponen en un artículo muy bonito esta propuesta de la CIF adaptada a las lesiones deportivas. Primero sabemos que la afección estructural y funcional estará provocada por la lesión deportiva, pero como yo mencionaba, las redes determinantes me hablarán de qué tan afectado va a estar el deterioro deportivo, qué limitación le está provocando esta lesión deportiva y cuánta restricción en la participación tiene. Esto influenciado por los factores personales y biopsicosociales y factores ambientales y propios del deporte. ¿Qué deporte ejecuta? ¿En qué posición está? ¿En qué grado de rendimiento? ¿Qué nivel de la temporada están? Todo esto va a influir en la lesión deportiva. Entonces, en el 2016 se hace un consenso por la ACCM del continuum terapéutico de la lesión deportiva. ¿Cómo se hace el retorno al juego? Se hacen 3 etapas primarias. El retorno a la participación, que es realmente la rehabilitación. La readaptación al deporte, que es el retorno al deporte, pero no el alta deportiva, no el retorno al juego, no el retorno a la competición. Y el retorno al máximo rendimiento deportivo, donde ya estamos compitiendo y logramos el nivel de competición previo a la lesión. Este modelo bifásico, aparte de estar basado en criterios clínicos, también está basado en criterios funcionales, los cuales vamos a poder palomear y poder discernir si el paciente es candidato para avanzar o no. Y basado sobre todo en un modelo biopsicosocial, en donde también se ejecutará con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario para poder lograr los mejores resultados de este retorno al juego. Es importante que aunque sea un equipo, se establezcan bien los roles definidos para poder ejecutarlos adecuadamente. Y aquí les muestro el panorama general de estas 3 etapas. Viene la parte de la rehabilitación, la etapa de la readaptación deportiva, en donde todavía es una parte mixta entre el equipo de rehabilitación y el equipo deportivo. Se da el alta médica, pero no se pierde el seguimiento médico. Pasa al retorno al máximo de rendimiento deportivo y una vez alcanzando ese nivel, pasará al alta deportiva. Y vamos a desglosarlo con un poquito más de carnita estas 3 etapas, ¿sale? Entonces, primero, el retorno a la participación, la rehabilitación. ¿Quién será el encargado? En la mayoría de la bibliografía dice médicos, dice el área clínica, pero debemos recalcar y tomar nuestro espacio como médicos fisiatras. Aquí esta área será a cargo de rehabilitación en conjunto con todo el equipo, ¿sale? Importantísimo. La mayoría
de esta etapa se llevará en gimnasio terapéutico, es decir, en cubículo, y el campo de entrenamiento en menor proporción, en una proporción muy pequeña, y será el campo de entrenamiento modificado. No entrenará con sus compañeros, entrenará de forma aislada, con gestos específicos para evitar el desacondicionamiento físico. Los objetivos de esta etapa son no dolor, no inflamación, no edema, prevención de que la lesión se extienda o que se haga mayor y limitar los efectos por desuso y el desacondicionamiento físico. Es importante en esta etapa comenzar con el entrenamiento cruzado, previniendo y cuidando las extremidades que no están afectadas para evitar el desacondicionamiento. ¿De qué podemos echar mano? Bueno, se habla mucho del police en vez de RICE. ¿Por qué se habla de esto? Necesitamos protección, sí. Necesitamos carga óptima, que este va a ser un concepto fundamental durante todo el proceso del retorno al juego. Hielo, compresión y elevación. Podemos todo esto acompañarlo de un programa de fortalecimiento isométrico, con corrientes de fortalecimiento incluso, sobre todo para prevenir la atrofia, mejorar el trofismo muscular y el reclutamiento y evitar la inhibición artrogénica de la fuerza. ¿Vale? Entonces, bien importante, carga óptima. Lo que me tolere mi paciente sin dolor o dolor de EVA menor de 3, sin inflamación, sin edema, es criterio de carga óptima, ¿vale? Entrenamiento cruzado de estructuras no lesionadas. Si mi paciente necesita entrenar la parte aeróbica y se lesionó una rodilla, tal vez lo pase un ergómetro de brazos. Si mi paciente se lesionó el tobillo pero necesita practicar fuerza, pues bueno, me voy a ejercicios de cadena cinética abierta para solamente trabajar tal vez el muslo. Podemos hacer participación también de hidroterapia con la descarga de peso o también con grúas hidráulicas en banda que también nos ayudan a descargar el peso corporal y de esta forma reeducar el gesto de carrera. Y coadyuvantes, medios físicos en general, láser, ultrasonido, ondas de choque, podemos hacer intervención en caso de que la lesión lo amerite, pero dejando en claro que lo principal sería el concepto de carga óptima. Si yo hago intervención, si yo meto 20,000 medios físicos y no hago el concepto de carga crónica, de carga óptima, perdón, no lograré las adaptaciones del tejido para la siguiente fase. Criterios de progresión y regresión de esta fase. ¿Cuándo sé que voy a avanzar? No hay dolor, arcos de movilidad completos dependiendo de la lesión, pruebas funcionales, sobre todo pruebas clínicas negativas, una diferencia interlado en fuerza del miembro sano con el miembro afectado de menor del 20%, una marcha asintomática durante 10 minutos, la sentadilla bipodal correcta y sin dolor, y si hay estudio de imagen, que no haya datos de lesión en la imagen. Ojo, si yo tomo solo el criterio de imagen como criterio de progresión, hay un alto riesgo de relesión. Tenemos que cumplir con los criterios funcionales también para poder avanzar. Si hay dolor, inflamación, edema, y también hay una deficiencia funcional mayor o igual a la que cuando comenzamos el proceso, no se avanza. Hay que esperar a que esto cese. Y aquí les muestro este diagrama pequeño que nos da Roy, en donde nos habla en cada etapa, desde la lesión hasta el retorno a la competición, de qué criterios podremos ir tomando en cada etapa. Y aquí, de forma muy, muy general, por tiempo sobre todo, quiero que entiendan que clínicamente veremos no dolor, no inflamación, no edema en cada etapa como criterio clínico, pero cada etapa considerará sus criterios funcionales de progresión, que los iremos viendo a continuación. Entonces, este esquema se puede adaptar casi a cualquier tipo de lesión y de esta forma ir llevando el proceso de rehabilitación de la mano. Segundo, la segunda etapa, la etapa de readaptación. Esta es la fase de transición, en donde se va a llevar a cabo del equipo médico y el equipo deportivo, ¿sale? Entonces, el área de medicina de rehabilitación se encargará de cubrir los déficits funcionales, que no haya más déficits funcionales cuando se acabe esta etapa, mientras que el equipo deportivo se encargará del entrenamiento modificado. Va a ajustar esos criterios que tiene el médico rehabilitador a su entrenamiento aislado, insisto. Todavía aquí no está entrenando con su equipo.
empezará a tener acercamientos, pero todavía no está entrenando completamente con ellos. La progresión será basada, insisto, por pruebas clínicas y criterios funcionales, y una vez terminando esta etapa se dará el alta médica, pero no perderemos el seguimiento. Este esquema involucra esta nueva área, esta área gris, esta segunda etapa, en donde nos pasa de la etapa de rehabilitación al retorno al juego. Y esta etapa se llama la rehabilitación en campo. Por eso también tenemos que intervenir en esta etapa. Esta etapa del retorno al performance se va a dividir en 4. Las primeras 2 corresponden o involucran al equipo de rehabilitación, que es la rehabilitación en campo y el retorno al entrenamiento, mientras que el retorno a la competición y finalmente el retorno al performance serán encargadas sobre todo del equipo deportivo. Este modelo es aplicable en cualquier deporte y es por eso que es importante ver este panorama general para después adaptarlo al deporte y gesto deportivo específico. ¿Qué trabajaremos en esta segunda etapa? ¿Qué es lo fundamental dejar pulcro en esta etapa? El fortalecimiento, el balance, el gesto deportivo, la resistencia aeróbica y anaeróbica y el salto y la carrera. Esto será fundamental. En esta etapa lo prioritario será la fuerza, porque si no tengo esta parte de la fuerza preservada, verán que a continuación no podremos hacer los siguientes drills. ¿Qué vamos a hacer? Primero medir. Necesito saber cómo me está llegando mi paciente a esta segunda etapa. Mediante isometría, mediante dinamometría isométrica, mediante isocinesia o la prensa unilateral. ¿Sale? Entonces no necesitamos equipo muy costoso. Realmente casi en cualquier equipo, en cualquier gimnasio puede haber una prensa unilateral y podemos hacer estos criterios para la progresión. Debe de haber en la readaptación de la fuerza al terminar esta etapa una diferencia interlado menor de 10 al 15%, un desequilibrio isquiosurales cuádriceps en modalidad concéntrica mayor del 0.6, es decir, por cada 100 kilos de peso que levante o 1 kilo de peso que levante los cuádriceps, 0.6 kilogramos de peso tendrá que levantar los isquios. Mientras que en la modalidad excéntrica-concéntrica de este desequilibrio tendrá que estar mayor a 1. Es decir, si yo cargo 100 kilos con mis cuádriceps, tendré que cargar esos mismos 100 kilos al menos con los isquiosurales. En esta etapa igual importará recuperar finalmente el arco de movilidad completo, dependiendo de la lesión, la intensidad guiada por sintomatología, la percepción del esfuerzo, qué tanto está sintiendo el paciente de la exigencia, si hay dolor, si no hay dolor, y también el entrenamiento basado en velocidad, el cual nos va a poder tener un parámetro medible de seguridad para no llevar a la fatiga o no llevar a una sobrecarga al paciente en las cargas crónicas. En conjunto llevaremos el balance y el control neuromuscular. Definamos el balance como la capacidad de mantener el centro de gravedad dentro de una base de sustentación sin perder el equilibrio. Tenemos que considerar y ver que la pérdida del balance y la pérdida del control neuromuscular es lo que principalmente, probablemente, me llevó a la lesión y me tiene alto riesgo de relesión. Podemos hacer diferentes tests. Test de la estrella, que considero que es uno de los más conocidos, y el test de la sentadilla unipodal, que también es una prueba funcional de consultorio que funciona bastante bien en este grado de rendimiento. Vamos a avanzar una vez midiendo de lo simple a lo complejo, de la ayuda visual a quitar la ayuda visual, del apoyo bipodal a lo unipodal, de los planos, de las superficies planas a las superficies irregulares y superficies inclinadas, y una vez dominando el balance estático, progresaremos al balance dinámico. Esto es importantísimo porque el componente dinámico en el deporte serán altas cargas y altas velocidades. Nosotros tenemos que evolucionarlo de la misma forma. Primero comenzando de bajas velocidades y bajas cargas hasta llevarlo a altas cargas y altas velocidades. Perdón, aquí en la sentadilla unipodal, la rodilla va alineada con el segundo dedo del pie, la pelvis no cae de ninguno de los dos lados, el tronco debe de ir alineado sin lateralizaciones. En la cara lateral podremos ver
flexión de tronco y flexión de rodilla de aproximadamente 90 grados. ¿Vale? Entonces, importante verlo, pueden grabarlo y eso les va a servir bastante para poder ver la evolución del paciente en el control neuromuscular. En conjunto estaremos trabajando el salto y el gesto pliométrico, aunque tomando ciertos criterios de la etapa anterior, de la etapa del balance y el control neuromuscular. El salto es un gesto biomecánico de alta velocidad y alto impacto, y es importantísimo trabajarlo en el retorno al deporte porque es la base del deporte. En casi todos los deportes se involucra el salto, para cambios de direcciones, para correr, para cachar una bola, para poder hacer cortes. Tenemos este salto dividido en dos fases, la fase de impulso y la fase de aterrizaje, con una fase intermedia que es la fase de vuelo. Comenzaremos primero a trabajar el salto dividiendo estas dos fases y dominándolas cada una de forma individual, en donde la fase de impulso se vincule finalmente con la fase de aterrizaje. Una vez logrando que el paciente pueda completar un salto correctamente, podemos comenzar a hacer pliometría bipodal. ¿Cómo podemos medir el progreso en esta etapa? Bueno, será mediante el salto en una sola pierna, salto vertical, el hop jump test o el drop jump. ¿Cómo sé que ya puedo empezar con el salto bipodal? Arco de movilidad completo, una diferencia interlado menor del 20%, una sentadilla unipodal correcta, de buena ejecución y sin dolor, y una prensa unilateral mayor del 100% del peso corporal. De una manera muy general, para que se den una idea de las exigencias de este nivel de rendimiento, habemos gente que no podemos cargar nuestro peso corporal con ambas piernas en una sentadilla. Entonces, es importantísimo trabajar la fuerza en esta parte porque es la que me va a ayudar a recuperar el balance y tener el control neuromuscular. La alta de esta etapa se dará cuando el hop jump test esté más del 90% contra el miembro pélvico sano. Es decir, si yo salto con mi miembro pélvico sano 1 metro, al menos tendré que brincar 90 centímetros con mi pierna enferma. La carrera, para poderla reeducar, tuvimos que haber hecho y haber completado la fase anterior del salto y gesto pliométrico. La carrera es una sucesión de saltos y vamos a comenzar a reeducarla primero a baja de velocidad. Comenzaremos a 8 kilómetros por hora aproximadamente y lo haremos una progresión por volumen. Para yo poder empezar a hacer una carrera de baja velocidad, un trote ligero, deberé tolerar una marcha asintomática durante 10 minutos, una diferencia interlado igual menor del 20%, la sentadilla unipodal correcta y la prensa unipodal ahora más del 125% del peso corporal. Una vez corriendo a 8 kilómetros por hora durante 20 minutos, podremos ir ganando más velocidad cada semana o cada 3, 4 entrenamientos. Y para poder alcanzar la carrera de alta velocidad, tendré que haber ya tolerado una diferencia interlado menor del 10%, una fuerza en prensa unilateral de 150% del peso corporal y un hop jump test mayor del 85% con la pierna sana. La técnica de carrera será primero lineal, avanzaremos de forma lineal y después comenzaremos con los cambios de direcciones para trabajar posteriormente la agilidad. Para medir y evaluar la agilidad usaremos los test de Illinois, el T-test u otros, ¿sale? Hay baremos específicos para poder llevar a cabo estas pruebas en donde nos determinará el grado de rendimiento y la progresión también que tiene el paciente. La red de determinantes, regreso a ella. ¿Por qué entonces el mismo factor no me produce la misma lesión? Y aquí tengo dos casos iguales, una lesión de ligamento cruzado anterior. Sin embargo, son dos tipos de deporte. Uno es un basquetbolista y uno es una bailarina de ballet. Vemos que en el paciente de lesión de ligamento cruzado anterior, que es basquetbolista, esta red de determinantes, estos círculos más oscuros, son tres principales. La poca anticipación a los factores ambientales, a esas cargas, esos contactos probablemente durante el básquetbol con los otros compañeros o incluso los rivales.
el valgo dinámico de rodilla y la debilidad de los músculos de la cadera. Estos tres factores provocarán el evento incidental, pero si vemos, hay muchos otros factores que también están involucrados en esta lesión. Sin embargo, nos vamos a pasar al lado B, al lado de la bailarina. Vemos sus tres factores predominantes en donde es la fatiga, el nivel de ansiedad y de exigencia que le hacen en su actividad física y sobre todo un factor que ella no nos dice, que no le dice al equipo deportivo. Hay algo oculto que todos sabemos que está ocultando, pero no sabemos qué es, pero también es una carga importante para esa lesión. Vemos que todas estas regularidades en diferente patrón, en diferente orden y diferente predisposición, nos llevarán al mismo grado de lesión y por eso es importante evaluar a cada uno de los deportistas de forma individual y de forma amplia para poder integrar toda la red de determinantes. Esta etapa de readaptación se llevará a cabo con el siguiente equipo: rehabilitación física con supervisión clínica, criterios de progresión y alta médica, pero no vamos a desaparecer una vez que demos el alta. El readaptador físico deportivo, el cual se va a encargar de dosificar las cargas y la readaptación neuromuscular ya en campo. Si vemos aquí ya empieza a haber algo de contacto con gestos motores deportivos. El psicólogo se encargará de la parte del miedo del retorno al juego, del readiness para participar y la adherencia también al equipo multidisciplinario. El nutriólogo de brindar los nutrimentos, tanto por suplementos como por dieta, para la recuperación específica del tejido. El entrenador integrará los criterios que dio el médico, los criterios que dio el readaptador físico deportivo para integrar de forma técnico-táctico el entrenamiento. Y finalmente, para darse de alta de esta etapa, tendrá que haber una coordinación entre todo el equipo para poder autorizar el alta, aunque el banderazo final será por parte del equipo clínico. ¿Cuándo sé que puedo avanzar? ¿Cuándo me regreso? El tejido lesionado ya está sintomático y sano. La fuerza interlado es menor del 10% con respecto al lado sano. Hay un equilibrio agonista-antagonista. La prensa unipodal ya alcanza el 200% del peso corporal y el hop jump test mayor del 90%. Veremos que incluso el gesto de carrera a alta velocidad tomará también un poco, sobre todo de la siguiente etapa. Test de agilidad asintomático y gesto deportivo técnicamente correcto. Cuando me regreso, insisto, dolor, inflamación, edema, más incapacidad de alcanzar el criterio funcional y signos de carga psicológica inadecuada. El paciente sigue con miedo de regresar, tiene kinesofobia o está evitando exponerse otra vez a ese mecanismo de lesión. Y finalmente la tercera etapa, el retorno al máximo nivel de rendimiento. Suponiendo que vamos bien con nuestra evolución en el retorno al juego, aquí el atleta ya superó la lesión, pero todavía no tiene las capacidades técnico-tácticas para la ejecución del mismo nivel de rendimiento previo a la lesión. El liderazgo será mediante del equipo deportivo principalmente. Aquí entra medicina del deporte en su mayor amplitud. Entrenador y preparador físico. Ellos se involucrarán en el campo y en el gimnasio de acondicionamiento. Ya desde la etapa anterior ya no tocamos cubículo. Medicina física y rehabilitación, ¿qué papel juega en esta etapa? Bueno, jugará el papel de mitigar el riesgo de relesión y el control médico del entrenamiento. Es decir, vamos a monitorizar las cargas agudas y crónicas de exposición que tiene ese atleta. Sin embargo, a veces es difícil tener el conocimiento de esta parte de la monitorización de las cargas. Ahora, ¿cómo se pone de acuerdo el equipo para decir, tenemos toda la decisión de que sí puede regresar al juego? Bueno, este diagrama le llaman retorno a la decisión, ¿sale? Y consta de 3 etapas. Primero, determinar qué tejido y cómo se dañó ese tejido y qué tan severo está implicada la lesión y la salud en esta etapa, ¿sí? Tejido, la edad del paciente, el sexo, los signos clínicos, los test específicos que yo hice en consultorio para determinar y dar el diagnóstico. En segundo, ponderar el riesgo a la actividad.
qué tipo de deporte practica, en qué posición juega, qué nivel de competición tiene. Y en el tercer paso, ponderar la tolerancia al riesgo. Bueno, yo ya lo voy a exponer a la competición. ¿Realmente está listo el paciente? ¿En qué momento fue la lesión? ¿En qué momento está regresando a jugar? ¿Regresa a playoffs? ¿Regresa a un partido amistoso? ¿Regresa por completo? ¿Regresa a 15 minutos? La presión sobre el atleta o el propio atleta, insistiendo que ya quiere regresar a jugar. Si es una lesión de ligamento cruzado anterior, posiblemente nos tardemos más, aunque el tejido ahí vaya. Mientras que también la presión por el coach y los familiares o la presión socioeconómica también van a influir en una red de determinantes de esta decisión del retorno al rendimiento deportivo. Entonces, la decisión final se compete al médico, pero siempre y cuando todo el equipo esté de acuerdo. Los criterios de alta deportiva, el cierre de esta etapa, el cierre del máximo rendimiento deportivo, el alta deportiva. El paciente participa sin restricción del entrenamiento deportivo completo. Comienza con la competición progresiva, precompetitivas, tal vez un partido ahí entre compañeros en donde lo van a estar protegiendo. Partidos de baja exigencia, un partido amistoso, de esos que ganan 7-0. Y finalmente regresar a la competición regular e ir viendo poco a poco si va 15 minutos, si van 20 minutos, si van 40 minutos y en qué aspecto y en qué grado de competencia lo estamos involucrando. Y finalmente, el alta deportiva. Entendámosla como el atleta alcanzó o supera el nivel de rendimiento previo a la lesión. Sin embargo, en esta etapa y posterior a la alta deportiva, es importante continuar con la monitorización de carga aguda y crónica y mantener un ratio de la carga aguda con la crónica menor de 1.5, entre 1 y 1.5. Si excedemos este ratio, tenemos un alto riesgo de relesión. Entonces, para culminar con este proceso de las 3 etapas, les dejo nuevamente este esquema en donde ya definimos. El médico rehabilitador toma la mayor parte de liderazgo en la primera etapa. El médico del deporte toma la mayor parte del liderazgo finalmente en la última etapa. Pero esta etapa intermedia es un área gris, un área de oportunidad en donde no se ha volteado a ver o apenas se está volteando a ver. Y a consideración de lo que involucra una lesión deportiva, el médico fisiatra tiene un papel fundamental en esta área para poder llevar a cabo todo el proceso del retorno al juego, no solo la primera y la segunda etapa, sino estar presente durante las 3. Les dejo este esquema, es un esquema un poco, bueno, se ve muy chiquito, pero se los voy a explicar de una manera muy rápida. En este esquema realmente lo que vemos es el mismo modelo de las 3 etapas dividido un poco más, dividido prácticamente en 5 etapas, en donde primero va a llegar todo el equipo deportivo y van a juntarse para dictaminar el diagnóstico y el pronóstico de la lesión. Posteriormente comenzaremos con la primera etapa, la etapa de rehabilitación, en donde el fisiatra y el equipo de fisioterapeutas estarán involucrados en la función, con apoyo del nutriólogo y el psicólogo. Aquí se cierra la segunda etapa y la primera etapa, y comenzamos con la segunda fase, la etapa de readaptación. Vamos a recobrar el gesto motor específico y recobrar también la condición física que teníamos previo a la lesión. Aquí la vamos a empezar a trabajar las bases. Esto va a involucrar al fisiatra, al área de ciencias del deporte y a los readaptadores deportivos. En esta etapa y en la etapa de comenzar a jugar, van a estar involucrados el mismo equipo. Mientras que en la última etapa, el coach, ciencias del deporte y los preparadores físicos junto con los nutriólogos y el psicólogo son los que más van a estar participando sin nosotros, medicina física y rehabilitación, perder el seguimiento de la carga crónica. Ya casi para acabar, quería yo traerles un poco de datos de qué pasó en el Mundial pasado, cuántas lesiones hubo, qué sucedió. Nada más los dejé picados de la primera diapositiva.
Bueno, hay algo muy curioso que pasó en este mundial, en el Mundial de Qatar, es que fue la primera Copa del Mundo en donde se desempeñó el mundial en un radio de menos de 55 kilómetros, lo que hace que prácticamente todos los jugadores se movieran en el mismo ambiente y estuvieran expuestos a las mismas condiciones. De los 838 pacientes o de los 838 jugadores que acudieron al Mundial, solo 705 autorizaron participar en este estudio, que fue un estudio prospectivo en donde se llevó una bitácora médica diaria, en donde identificaba el médico la región lesionada, el tejido lesionado, la patología, el mecanismo de inicio, los tiempos de baja en días y el seguimiento hasta la recuperación completa. También marcaron el tiempo de exposición en minutos de entrenamiento más minutos de juego. Y esto comenzó desde las etapas de preparación previas al torneo del Mundial. Vemos que de manera muy general, el Mundial del 2022, este Mundial de Qatar, fue el Mundial con menor incidencia en lesiones deportivas desde el 2002, es decir, durante 20 años. Habrá que ver también qué pasa en este Mundial en donde el área es muy grande, el área de juego. ¿Cuántas lesiones hubo? 82 lesiones con una incidencia de 5.6 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Hubo 2 lesiones por equipo, esa fue la mediana, y una carga total de 103 días perdidos por la lesión deportiva. Esto fue el promedio por cada 1000 horas de exposición. Una incidencia en partido de 20.6 por cada 1000 horas contra el entrenamiento de 2.1 por cada 1000 horas. ¿Esto a qué se traduce? Que el deportista corre el riesgo 10 veces más durante el partido que el entrenamiento de padecer una lesión. La lesión o la región más frecuentemente lesionada fue el muslo. Las lesiones miotendinosas fueron las más frecuentes en 48 casos. La lesión más frecuente fue la disquiosurales, la lesión muscular disquiosurales con 16 casos, un 20% de todas estas 82 lesiones, con 7 a 26 días de perdidos posterior a la lesión. 52% fueron de inicio súbito de no contacto, que generalmente así son las lesiones disquiosurales. 40% contacto directo y 8% contacto indirecto, usando preferentemente el método de diagnóstico de resonancia magnética. ¿Qué pasó con el retorno al reporte? ¿Lo reportaron? Pues tristemente no, pero sabemos por la literatura que se revisó para la charla que 2 de cada 3 atletas de reconstrucción del ligamento cruzado anterior regresan al deporte a los 12 meses. El 75% de los postoperados de rodilla, solo el 43% regresa al performance. En la India, solo el 39%. Mientras que en la élite mundial, la lesión de ligamento cruzado anterior es del 83% del retorno al juego, pero no sabemos qué tantos realmente regresan con el mismo nivel de rendimiento. Como conclusiones, y ya para terminar esta charla, la lesión deportiva es un fenómeno complejo, es una red de determinantes que debemos, como médicos fisiatras, ser capaces de abrir el panorama e integrar cuáles son estas determinantes que están involucrando en la lesión deportiva. El modelo bifásico se nos va a quedar corto por estar basado solamente en la parte clínica, y el modelo trifásico nos proporciona estructura y función para los criterios de progresión. Es importantísimo el equipo multidisciplinario con los roles bien definidos. Y finalmente, el médico especialista en rehabilitación tiene el perfil idóneo para llevar a cabo todo este proceso. Sin embargo, a veces carecemos de la preparación específica sobre el tema. Y es un área que incluso se ha propuesto comenzar con una alta especialidad o al menos fellowships para que se pueda trabajar en esta área específica por ver la complejidad del proceso. Finalizar con esto. El retorno al performance exitoso no termina con el alta médica, termina una vez que se hace el alta deportiva y se da el retorno al rendimiento previo a la lesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel, por su ponencia.
Se abre el tiempo para preguntas o comentarios. ¿Alguien desea hacer alguna? Un momento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego, residente de primer año. Mi pregunta va en cuanto a si podemos dar de alta a un paciente aún sabiendo, por ejemplo, que puede tener restricciones a la hora de ejecutar el mismo mecanismo de lesión que lo llevó a la lesión. Por ejemplo, si fue al momento de un portero, digamos, ¿no? Se lastimó el hombro. Lo damos de alta, el hombro está bien, pero pues se va a volver a exponer al mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque pues, va a estar cayendo. Claro. Ahí nosotros podemos dar la alta deportiva. No, porque no regresaste al nivel de performance previo, ¿sale? Ahí lo que estaríamos dando es, solo he terminado el proceso de rehabilitación, solo terminé la etapa 1 y es momento de pasar a la segunda etapa, a la etapa de la readaptación y empezarlo a exponer también a esos patrones de lesión, porque eso nos va a servir para la mitigación del riesgo de lesión, ¿sale? Entonces, nuestra competencia finalmente va a ser buscar el alta médica, pero finalmente también acompañar el proceso para asegurar que se haga el alta deportiva, ¿sale? Entonces, ahí te faltarían los dos últimos procesos. La segunda etapa, la etapa de readaptación y la etapa de retorno al máximo nivel de rendimiento, ¿sale? Gracias. Ah, buenas noches, soy Ricardo Cabrera, residente de segundo año de rehabilitación. Mi duda era más que nada como nosotros como especialistas en medicina física y rehabilitación, y desde el punto de vista de que nosotros deberíamos de ser como los que están coordinando todo este esfuerzo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para no tener que llegar como a este punto, para poder darle como una prevención en sí y poder tener el mejor rendimiento sin llegar a estos extremos, ¿no? Y poder como mejorar en esos aspectos. Esa es muy buena pregunta y mira, la forma en la que se debe de ver es basar este proceso en tu participación deportiva, ¿sale? Probablemente ya no tengas que hacer la parte de la rehabilitación, esa ya no es necesaria porque no tienes una lesión, ¿sale? Pero sí en la mitigación del riesgo de lesiones. Manejar la parte de la fuerza, equilibrar esos pares de fuerza, equilibrar agonistas, antagonistas, que haya equilibrios ya sea en hombros, sea en rodillas, sea en cadera, hay que echarle una ojeada y ver qué criterios hay dependiendo para esa articulación en especial o ese tipo de lesión, ¿sale? Y hacer un plan diseñado en la mitigación del riesgo de lesión y pasando por las mismas etapas, recuperar la fuerza, balance, control neuromuscular, gesto de carrera. O sea, a mí me pasa y he visto muchas bailarinas que hacen cosas que ni uno se puede imaginar hacer y el gesto de una sentadilla unipodal no lo pueden hacer bien, se va el valgo de rodilla. Entonces, aunque parecen cosas muy simples, a veces esto en el alto rendimiento no se está desempeñando y son áreas de oportunidad en donde nosotros podemos intervenir antes, no solo por el proceso de rehabilitación, ¿sale? Entonces, ¿cuándo te van a llegar? Pues cuando el paciente quiera mitigar el riesgo de la lesión y también hay que hacer conciencia de eso. No porque seas un deportista significa que estés sano. Ha de haber alguna deficiencia que yo puedo detectar mediante parámetros medibles para poder intervenir de forma correcta. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Buenas noches. Hola. Primeramente lo felicito por su exposición. Hay algo que me queda muy, o que me quedó muy guardado, que es sobre la opción de tener como algún máster o algún diplomado o algún adiestramiento que pudiera ser muy útil para los médicos de rehabilitación. Desde nuestra área, pues uno creería que si no te dedicas a deporte, que es mi situación, pues nunca tendría que enfrentarme a un paciente deportista. Más sin embargo, en la práctica clínica común, aún así en un hospital público, pues llegará el paciente que te pregunte y cuándo me puedo regresar a correr o cuándo puedo regresar a hacer el deporte que estaba haciendo previo a la lesión del ligamento.
Entonces, sí, bueno, me quedo con muchas de las diapositivas, con la intención de poder ya hacer como un retorno más lógico y no solo basado en gradación respecto al dolor o inclusive satisfacción de pacientes, sino que realmente ya basado en algo más objetivo que me pueda dar una garantía respecto a que el paciente no vaya a regresar otra vez con la misma lesión. Entonces, sí me gustaría, si hubiera alguna opción o algún adiestramiento o algo, igual si nos los pudiera compartir, sería muy útil. Le agradezco. Claro, con mucho gusto. Si gustan, el que guste, le puedo decir algún lugar donde pueden adiestrarse sobre el tema. Realmente vale mucho la pena. Verán que es un tema bastante ambiguo y justamente eso que menciona, doctora. No regresar a correr tantito, regresa a correr tantito. Necesitamos parámetros objetivos para poderle decir al paciente qué y cuánto y cómo, ¿sale? Entonces, eso es lo que quiero que se lleven de esta charla. El retorno al juego no es termino la rehabilitación y regresa a jugar, sino es una serie de eventos que se tienen que cumplir, una serie de palomazos que se tienen que llevar a cabo para poder asegurar el buen retorno al juego. Y otra cosa, mitigación del riesgo. Ya se habla de la mitigación del riesgo, ¿sale? No de prevención, porque realmente es muy difícil prevenir, pero podemos disminuir la predisposición a poderse lastimar, ¿sale? Como exponiéndolos un poco al gesto que los llevó a la lesión, pero en un ambiente controlado, de diferentes formas, ¿sale? Entonces, sí los invito a echarle un ojo igual a la literatura. Hay muchísimo, depende del tipo de la lesión, depende del grado de la lesión, depende de una infinidad de cosas. Entonces, hay mucha carnita y mucho tema en donde nos podemos meter. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias por su presentación, doctor. Ojalá nos enfrentáramos o pudiéramos hacer todo lo que usted nos ha sugerido y ha mostrado, pero creo que la mayoría de nosotros nos vemos no al deportista de alto rendimiento, sino a la persona que hace ejercicio y que quiere dar ese brinco a ser deportista. Y un ejemplo muy claro es la persona que corre porque quiere ir al maratón, al medio maratón, a la carrera, etcétera, pero que ni siquiera tiene a veces un coach que nos ayude a llevar esa segunda etapa, ¿no? Y entonces saliendo del consultorio después de la alta médica, quiere ya empezar o alcanzar a los demás deportistas porque ya va tarde en el tiempo de preparación. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas creo que tenemos. Sin embargo, también con el deportista de alto rendimiento hay una gran presión por parte del equipo. O sea, el equipo los obliga, no les dan el reposo, y no nada más en el caso que usted menciona del paciente postoperado del Sí, momento, ¿no? En sino todo. otro tipo de lesiones en donde no se respeta la fase de reposo, que sabemos que no en todos los casos tiene que ser ya un reposo absoluto. Sin embargo, la presión de volver al juego es muy fuerte. Y tuve la experiencia de colaborar con la rehabilitación de un atleta olímpico que iba a ir a París. Y aún así, o sea, siendo una atleta de alto rendimiento que tiene todo el equipo alrededor, esa presión no bajó. Y entonces, pues la atleta se tenía que someter a los entrenamientos, aunque médicamente todavía no era el momento, ¿no? A ver qué nos pudiera aportar sobre esto. Bien, ahí me metiste en un tema de controversia. Mire, doctora, perdón. Aquí es bien importante también dar nuestro lugar, ¿sale? Es bien importante definir que por más que yo le diga a ese tejido que se sane, no se va a sanar si los tiempos biológicos no lo han dicho, ¿sale? Entonces, cada estructura tendrá sus adaptaciones específicas dependiendo del tiempo biológico. Y es lo que les tenemos que hacer entender al paciente. O sea, si yo sé que tal vez el paciente no entiende el tiempo biológico, pero si le dedico tal vez los 10, 15 minutos pertinentes para darle a entender la complejidad de su lesión, tal vez entenderá por qué tiene que tomar ese tiempo de espera o de calma y por qué tomar estas etapas de rehabilitación. Que también pondere el mismo atleta costo-beneficio. O sea, nosotros quisiéramos tomar la decisión, nosotros no somos el atleta. Sin embargo,
tenemos que, a través de todo el equipo, si el atleta dice sí, pero todos los demás decimos que no, perdóname, pero es eso. Si bajo su riesgo, bajo su consentimiento, quiere exponerse, no le voy a ganar los tiempos biológicos. No le voy a ganar. El tejido se va a reparar cuando tenga que. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Con esto vamos a concluir la ronda de preguntas y respuestas y le vamos a dar un muchas pequeño gracias. obsequio. Muchísimas gracias por su participación y también le hacemos entregar su Gracias, qué constancia lindos. de su ponencia. Muchísimas gracias. Gracias.